Noticias Globovisión Internacionales, como lo había anunciado, nos acompaña en esta parte el doctor Andrés Castro Forero, abogado y profesor universitario de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario en Bogotá. Está desde Colombia. Doctor, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y espero pues poder atender a sus interrogantes. Sí, doctor, desde hace 24 horas, desde el día de ayer más o menos, ya los medios internacionales empiezan a reseñar titulares como Trump acordó con Putin un diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump toma protagonismo en este asunto, como quizás lo ha tomado también en asunto con el conflicto que hay con Hamas y tantos otros. Pero hablando de Ucrania y Rusia específicamente, primero preguntarle, pareciera ser Trump un mediador de la paz en el mundo, pero ¿es o no lo es? Recordemos que durante la campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos, ya Donald Trump había eh, anunciado, había afirmado que con él nunca hubiera ocurrido una guerra en Ucrania, tampoco un conflicto en Gaza. Yo diría que en estas 3 semanas que lleva de posesión al presidente norteamericano, lo que está poniendo en práctica es esa diplomacia muy práctica, muy empírica, donde busca solucionar estos problemas. Pero yo diría que desde el punto de vista de las relaciones internacionales, lo que quiere Estados Unidos es no intervenir o no tener una injerencia más allá de que sus intereses no se vean afectados. Ahora, ¿qué podemos esperar de estas conversaciones con Trump? Pareciera, según las notas de prensa, según las declaraciones, que hay una disposición de Putin y Trump para reunirse, conversar. ¿Qué se puede esperar de Rusia realmente, desde su óptica como analista, como experto en esta materia? ¿Qué se puede esperar que suceda? Bueno, es interesante porque a mi modo de ver, vamos a cumplir ya 3 años de este conflicto que arrancó en febrero del 2022 y ha habido del lado ucraniano más de 80.000 muertos, del lado ruso más de 100.000 muertos y no se ve que haya una salida a este conflicto. Hubo unas iniciativas por parte del gobierno Biden en Estados Unidos en su momento y en este momento hay una renovación o una posibilidad de que haya una tregua. A mi modo de ver, hoy en día está centrado este conflicto en el eje que vincula a Putin y a Trump. De alguna manera están dejando de lado a los europeos que ven una amenaza muy grande por parte de Rusia en temas de seguridad. Y a mi modo de ver, el presidente Zelensky también está en una sin salida porque va a perder el apoyo norteamericano. Europa, si no se siente respaldada por Estados Unidos, tampoco tendrá cómo asumir los gastos y el costo militar que tiene este conflicto. Entonces, de alguna manera, para Zelensky sí se abre una posibilidad y que él mismo lo ha planteado, lo dijo ayer en el Guardian de Londres, es que haya un intercambio de territorios o de intereses. Recordemos que Ucrania tiene tierras raras donde se producen unos minerales que hoy en día son estratégicos a nivel mundial. Y esa es la garantía o lo que él pretende negociar en esta situación. Diera la impresión, o por lo menos ha dicho ya Zelensky, que no va a aceptar ser excluido de un diálogo, de una negociación entre Estados Unidos y Rusia. ¿Considera usted que Zelensky pudiera estar siendo excluido por parte de Trump, a pesar de que ayer también se dijo que conversaron? Ayer conversó Trump cerca de 90 minutos con Putin, pero también habló con Zelensky. Zelensky lo que no puede entrar es en una especie de rendición. Lo que hay de manera práctica es una imposibilidad de ganar esa guerra y de mantener los costos que ello implican. Y con la llegada del presidente Trump, pues con más veras. Lo que va a ocurrir, a mi modo de ver, es una negociación donde para evitar las muertes
se entra en una tregua. Y recordemos que la población, el ciudadano ucraniano está agotado. No pueden vivir más en esas condiciones. Entonces, sí va a haber una especie de negociación que básicamente va a radicar en una solicitud que hizo Rusia, y es que no sea admitido o se retire la solicitud de admitir a Ucrania en el seno de la OTAN. Y segundo, esos terrenos, esos territorios que ya están ocupados y que arrancaron en el año 2014 con la invasión a la península de Crimea, esas fronteras no se podrán tocar. Recordemos que más del 20% hoy en día, lo que corresponde al Donbass y a Kursk, del territorio ucraniano, están invadidos por los rusos. Finalmente, preguntarle dos aspectos importantes. Desde Europa ha habido críticas, incluso pareciera, a lo que está intentando hacer Trump. Por ejemplo, el gobierno de Alemania, funcionarios del gobierno de Alemania cuestionan un poco lo que ellos llaman concesiones a Rusia. Y lo segundo es que Trump insiste en que va a terminar, o que hay disposición de terminar este conflicto en paz, porque Europa puede estar reprochando quizás la actitud de Trump en este tema, y es posible que esto termine realmente en paz. Mire, a mi modo de ver, Europa, que tiene una política común en materia de relaciones exteriores y de defensa, hoy en día está marginado. Esta negociación, como usted mismo lo mencionó, pasa por Rusia y los Estados Unidos. Inclusive, marginalmente han vinculado al presidente de Ucrania. Entonces, para Europa también es muy importante, y por eso los pronunciamientos de los gobiernos de Alemania, de Francia, inclusive del Reino Unido. El único que no se ha, o que se ha mostrado mucho más pragmático en esto es Orbán, el premier húngaro. Y en esa medida, la Unión Europea también tiene esa gran dificultad de que no la tengan en cuenta. Y obviamente todo esto gira en torno a los temas de seguridad que se manejan desde la OTAN. Yo diría que Europa tiene que buscar, como lo ha buscado en los últimos 3 años, unos espacios donde consideren a Rusia como un invasor y sea condenado. Hoy en día, yo diría que en este primer round, Putin se ha notado una victoria. Gracias al doctor Andrés Castro Forero, abogado y profesor universitario de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y Universidad del Rosario en Bogotá. Desde Colombia nos presentó su análisis acerca de esta situación entre Rusia y Ucrania, que seguramente va a seguir siendo noticia. Gracias por acompañarnos. En un próximo programa seguramente continuaremos compartiendo. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos más noticias.